Bien, vamos a hablar hoy del mandala en Jung como símbolo de la completud. Si pensamos en términos geométricos, en una estructura que nos permita visualizar un sistema con sus partes en relación, quizá la forma que mayor armonía vincular posibilite sea la circunferencia, en la que se visualiza cada parte como teniendo la misma valencia que las demás. Añadiendo volumen tenemos la esfera. No nos resulta difícil visualizar la figura circular o esférica como representación ideal de ese todo del que venimos hablando. Quizás porque nuestra totalidad más cercana a la Tierra tiene esa forma. Al igual que otros astros y contextos mayores, precisamente el círculo es la figura que permitió a Jung fortalecer su hipótesis del inconsciente colectivo, también llamado psique colectiva, que constituye el reservorio de los arquetipos. Ese símbolo circular, presente en toda cultura y profundamente estudiado por Jung, es el mandala, del sánscrito círculo. Al respecto, veamos directamente de uno de sus textos la relación del mandala y el símbolo. Dice así: la unión de los opuestos sobre un nivel más elevado no es, como ya se destacó, ningún asunto racional y tampoco cosa del querer, sino un proceso de desarrollo psíquico que se expresa en símbolos. Históricamente fue siempre representado por símbolos y aún hoy se manifiesta en el desarrollo individual de la personalidad a través de figuras simbólicas. Ese hecho resultó para mí de las siguientes experiencias. Las fantasías espontáneas se ahondan y concentran paulatinamente en imágenes abstractas que aparentemente representan principios verdaderos archai-gnósticos. Cuando las fantasías son principalmente expresadas como pensamientos, entran en escena formulaciones intuitivas de leyes o principios oscuramente presentidos que de inmediato son dramatizados o personificados. Si las fantasías son dibujadas, surgen símbolos que pertenecen principalmente al tipo llamado mandala. Mandala quiere decir círculo, en especial círculo mágico. En su mayor parte, los mandalas tienen forma de flor, cruz o rueda, con una clara propensión al 4, que recuerda a la tetratis pitagórica, el número básico. Vemos que, en la comprensión junguiana, el mandala es el representante directo del sí mismo, el arquetipo fuente, es decir, esa instancia en la que los opuestos se anulan, puesto que no hay manifestación, despliegue, sino que todo está implícito. Es el reino del holístico y de la totalidad. Si tomamos ahora los postulados junguianos respecto del aparato psíquico, es dable graficarlo de manera triangular en lo individual, ¿no? Ofrece esta imagen, a ver si les puedo compartir. No les puedo compartir, no sé cómo se hace. Bueno, acá en la imagen muestra un triángulo en donde la base está el sí mismo, después hay así como un tubo que va hacia arriba, hacia el vértice del triángulo que dice yo, y tres estratos, que es el inconsciente colectivo, que es la mayor parte del triángulo, inconsciente personal, conciencia, que es un pedacito de arriba. Dado que la mayor parte corresponde a lo colectivo, cabe tomar al triángulo como una de las múltiples puntas que se desprenden del magma universal. Así tenemos a nivel gráfico una figura de estrella, ¿no? En la figura de estrella, el sí mismo está en el centro, tiene, ¿no? La estrella esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas, y allá arriba estaría la conciencia, después el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. A medida que se suman las puntas, se va obteniendo la esfera, ¿no?
Podemos entonces de este modo intuir la estructura esférica del aparato psíquico en el plano, el círculo, el mandala. El mandala, dada su universalidad, no solo permite pensar en términos estructurales la psiquis, sino que además posibilita una lógica relacional entre las partes que es muy coherente con la dinámica libidinal, es decir, con los movimientos de la energía psíquica. Ya Freud, sistematizador de un aparato psíquico que funciona como sistema energético, percibe, con relación a la dinámica libidinal, que los desplazamientos que se facilitan son aquellos que se dan en el mismo espacio simbólico. Por ejemplo, la cadena de equivalencias heces, dinero, regalo, niño, pene. Y hacia el polo opuesto, por ejemplo, amor, odio. Jung continúa la mirada energetista del psiquismo y reflexiona sobre ella durante largas páginas, siendo símbolos de transformación y energética, psíquica y esencia del sueño los grandes referentes. En energética psíquica expone su consideración de la libido como energía que motoriza el sistema psíquico. Está sujeta a las leyes de constancia, es decir, la cantidad de energía se mantiene siempre igual a sí misma. A la ley de equivalencia, dado un aumento de energía en un punto del sistema, encontraremos la disminución correspondiente proporcional en otro punto del sistema, y la ley de entropía, que es la tendencia a la estabilidad en cuanto a disminución progresiva de las diferencias entre los distintos elementos del sistema. De los mencionados textos surgen, como fundamentales para la óptica junguiana, las siguientes dinámicas: bipolaridad, compensación, enantiodromía, alquimia y símbolo. Vamos a ver cada una de ellas qué significan. La bipolaridad se da como resultado de la primera operación, es decir, de lo uno, surge lo múltiple, y esta multiplicidad se da en polos de bipolaridades. Cada bipolaridad está en permanente compensación. Cuando un polo se carga demasiado, llegando a un extremo, el sistema tiende a repolarizarse a la enantiodromía, o sea, ir hacia el extremo opuesto. Y cuando esta enantiodromía cesa, por efecto de la integración o alquimia entre los dos polos, surge un símbolo. Todos estos movimientos libidinales encuentran un muy coherente asidero dentro de una matriz circular. Responden a una lógica mandálica, que ahora la vamos a profundizar. Vamos a hablar de la astrología humanística. Si bien la lógica mandálica es aplicable de algún modo a todo lenguaje simbólico, algunos se presentan expresamente como constituidos a partir de la estructura y dinámica mandálicas. Dentro de estos me referiré a la astrología occidental, que es el lenguaje que me encuentro explorando desde hace más de 2 décadas. Por su nombre y desde el desconocimiento de este lenguaje se lo tiende a vincular excesivamente a los astros, lo que sumado a la lógica binaria imperante da lugar a un allá afuera de los astros que influyen en un acá dentro del sujeto. Esta idea queda muy lejos de lo que el lenguaje propone. Fundamentalmente se trata de un sistema que intenta dar cuenta de relaciones. La primera gran relación que explora la astrología es la que se da entre el cielo y la tierra, es decir, entre el todo y la parte. La astrología humanística o psicológica, como corriente dentro de la astrología en general, es sincronística, significativamente coincidente, a la sistematización de la psicología como ciencia. Su marca distintiva radica en tomar a la psiquis como factor esencial en juego, y es reconocible una piedra fundamental en Dan Rudyard, astrólogo e investigador del pensamiento junguiano, que dice que la psicología que toma esta corriente astrológica es la denominada profunda, es decir, aquella que considera la instancia inconsciente y cuyos representantes más destacados son Freud, Adler y Jung, siendo Jung
que ha influido en la psicología, en la astrología humanística. Otro de los autores también es Eugenio Caruti, que es antropólogo y astrólogo, cuyos textos posibilitan comprender la lógica subyacente al lenguaje astrológico sin dejar de mantener su aspecto mistérico, su carácter de símbolo. Actitud tanto más valiosa cuanto mayor es la tendencia a perder de vista fácilmente esa relación fundamental entre el todo y las partes que la astrología intenta exponer. Son tantas las atracciones parciales que resulta intensa la fuerza que lleva a perder de vista lo nuclear. Ahora vamos a ver el mandala en la astrología. Para abordar dicha relación, la astrología toma los grandes símbolos en la representación de todo y parte, de cielo y tierra, el círculo, la cruz, es decir, el mandala. Esto nos lleva a uno de los postulados aparentemente paradójicos de la astrología. El todo está en la parte. Tomado de manera literal, esto es una falacia, pero si nos permitimos la mirada fractal o la simbólica, vemos claramente su lógica. Como trasfondo de este postulado se vislumbra el misterio del origen, sobre el cual, cualquiera que sea el ámbito de que provengan las hipótesis, es casi unánime la idea de algo inicial que generó el resto. En clave científica, el Big Bang, por ejemplo. En otras claves, la nada creadora, la monada, el unus mundus, el uno, el círculo, el mandala. La circunferencia, acá vemos una circunferencia y otra circunferencia más pequeña dentro, dice, representa el uno. El mandala incorpora también lo creado. En 7 sermones a los muertos, Jung los menciona como pléroma, el pequeño, y mundo creado, el círculo más grande, que se puede relacionar como el centro y la periferia, aludiendo el primero, o sea el centro, al sí mismo, el estado implícito, y el segundo al despliegue, al estado explícito, al nivel de las formas. En este texto, escrito en clave alquímica, expone intuiciones sobre las relaciones entre ambas instancias dadas en un contexto macro. Luego, esto tiene su correspondencia en las relaciones entre el yo y el inconsciente, en el que expone la dinámica en el plano micro y esta vez en lenguaje académico. Tales relaciones implican que la parte se compone del mismo material que el contexto del cual surgió. En Jung, este postulado dio lugar al concepto de sincronicidad, que puede comprenderse como conexión permanente de las partes con la fuente, con el todo, y por ende de las partes entre sí, independientemente de las cadenas causales de las que más tarde o más temprano pueden verificarse. Esta red siempre presente se nos evidencia a veces en ciertos eventos, que suelen asociarse a la casualidad, considerados por Jung fenómenos sincronísticos, ya que suponen una coincidencia tan significativa entre lo interno y lo externo, que mueve a pensar en conexiones acausales. Tales conexiones se dan entre un estado interno y un acontecimiento externo, y son dotadas de un carácter significativo por quien tiene la vivencia. Pueden ocurrir de 3 modos. En simultáneo, se percibe algo interior y aparece en ese momento algo en el mundo externo coincidente con lo percibido. En diferido, temporalmente, como una premonición, y en diferido espacialmente como una telepercepción, siendo el primer modo el más común en experimentarlas. La sincronicidad y sus efectos perceptibles, que son los fenómenos sincronísticos, son ámbitos que Jung intuyó, recorrió y desarrolló a lo largo de más de 30 años. Es un tema delicado pero no inaccesible, complejo pero intuible y también pensable.
y es uno de los postulados necesarios en el andamiaje, de todos los lenguajes simbólicos que por ende demanda su comprensión a quien quiera adentrarse en alguno de ellos. Entonces, la lógica mandálica permite graficar el movimiento de la energía. La astrología ha sido resumida como el lenguaje de la energía. En este despliegue de la lógica mandálica, podemos ahora percibir que propone un centro y una periferia, simbolizando el primero el estado implícito, o sea, el original, el pleromático, y la segunda el estado manifestado, que es el mundo creado. Y entre ambos hay una correspondencia absoluta. Se trata de lo mismo en dos estados diferentes, potencia y acto. Ahora bien, vamos a explorar el lenguaje del arquetipo. En su etimología, este concepto viene de arché, origen, y tipos, modelo, carácter grabado, es decir, marca original sobre la cual o a partir de la cual se inscribirán formas. Jung lo define como preforma. Preformaciones heredadas, condiciones formales y a priorísticas basadas en instintos de la apercepción. Muestran sus vías precisas a toda actividad de la imaginación y de este modo producen asombrosos paralelismos mitológicos en las imágenes fantásticas de los sueños infantiles y en las alucinaciones de la esquizofrenia, encontrándose también sin ninguna duda, pero en menor medida, en los sueños de neuróticos. No se trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representaciones. Tampoco son herencias individuales, sino en lo esencial generales, como se puede comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal. Entonces, el arquetipo también es una de las maneras de postular la relación entre el todo y sus partes. Entonces, desde la dinámica del despliegue, el arquetipo 1, como preforma primera, da lugar a los arquetipos de un segundo nivel. Estos siguen siendo preformas, pero a diferencia del primero, que da lugar a todo, son parciales. Se los puede visualizar como productos de la primera división del todo. Este 1 puede ser también visualizado como el símbolo de mayor potencia, ya que implica a cualquiera de las partes. Los arquetipos que resultan de su primera división siguen teniendo gran potencia simbólica. Si bien no pueden aludir a todas las partes, sí a una entre unas pocas. Podemos percibir a cada uno de esos arquetipos intermedios como significadores de un ámbito amplio de realidad, marcado cada uno por un tono central, que luego desarrollaremos. Es decir, pasamos de un estado de indiferenciación, que es el pléroma, que es el que estaba en el centro, en el que toda bipolaridad se anula, porque está unificado, a otro nivel intermedio, que ya presenta sus polaridades activas y que prefigura lo que luego se manifestará en formas. En astrología, los arquetipos dentro de este nivel intermedio se conocen como los signos zodiacales, siendo el zodíaco, el mandala completo, el arquetipo 1. Los signos son 12, número que se comprende a medida que uno explora el lenguaje, pero que desde fuera o al inicio puede ofrecer ciertas resistencias. En el presente texto, al no profundizar lo suficiente en astrología, pero sobre todo debido a la exigencia de todo el lenguaje simbólico de ser recorrido con la vida, el ser experimentado de las 4 funciones y durante un buen tiempo, algunos postulados se mantendrán en el espacio de la duda inherente a toda introducción que, partiendo de la lógica racional, considera ámbitos que por lo menos la tensan. De todos modos, ningún postulado astrológico se presentará como algo dado, incuestionable. Estará acompañado de los datos y reflexiones que nutran a la función pensamiento
de elementos que le permitan hacer su labor. La propuesta es exponer las relaciones estructurales entre los distintos signos, las imágenes arquetípicas, a que alude cada signo, y finalmente las características psicológicas asociadas, de modo tal que al llegar a estas podamos seguir viendo el cuadro completo y por ende su relación con el resto. En este punto retomaremos la premisa de salud como completud, ya con la percepción del sistema todo. Bien. Bueno, acá habla de la estructura del lenguaje astrológico y vemos la estructura básica, que es un círculo con una cruz en el centro, o sea, un círculo dividido en 4 partes. Este es el símbolo de la relación fundamental que la astrología explora: cielo-tierra, círculo y cruz. En términos junguianos, la relación entre el arquetipo, el sí mismo y el resto. En este resto tenemos todo lo no total, en sucesivos niveles de densificación, arquetipos intermediarios, producto de la primera división, los signos zodiacales, imágenes arquetípicas, es decir, formas, primigenias y secundarias y otras formas que luego abordaremos. Respondiendo a la premisa holística de todo lenguaje simbólico, la astrología permite incluir al universo todo en su sistema. Y la relación fundamental, parte todo, puede explorarse abordando las distintas posibilidades vinculares entre las partes. Esto se corresponde con la alquimia. Desde la revisión junguiana de tal disciplina, se aplica el término alquimia para referenciar el vínculo que tiene potencial evolutivo, es decir, que transita desde cierto nivel de contaminación, en términos junguianos sombra proyectada, hasta niveles de integración orgánica, en términos alquímicos, transición del plomo al oro. Ahora bien, si lo que tenemos que considerar es el vínculo entre las distintas partes, la cuestión es, ¿en cuántas partes se divide el todo? ¿Qué criterio se toma para la división primaria? Con esto aportaremos los elementos que nos permitan pensar en el citado número 12, según el cual el mandala zodiacal en su estructura final tendrá esta forma. O sea, tenemos el círculo, el pleroma en el centro y los rayos así divididos en 12, como 12 porciones, ¿no? Perdón. Toda filosofía cultural en su pregunta por el origen especula sobre lo elemental, sobre aquello irreductible. La astrología es sincronística a las tradiciones que exponen la cuestión en términos de 4 elementos y puede asumirse una relación con la cosmogonía helénica clásica. Representan la primera división del 1. En Jung, el 4 es el gran referente de totalidad, como tantas veces lo mencionó, y de este modo lo tuvo en cuenta en sus teorías. También los abordó como relación a su disposición en el círculo. Son los primeros irreductibles y prefiguran formas. Cada elemento se expresa mediante 3 modalidades posibles para resultar en los 12 signos. La percepción de los elementos por la astrología simbólica, es decir, abre e hiperconecta antes que cerrar y definir. No obstante, como se indicó, es coherente con una lógica que no excluye la función pensamiento, donde revisaremos con qué se asocia cada elemento desde la astrología occidental. Bien, entonces los 4 elementos son el fuego, la tierra, el aire y el agua. El fuego alude a la expresión, a poner fuera, por ende a la espontaneidad, al impulso, a la conexión con el deseo, a la acción. Se asocia a aspectos como el inicio, la dignidad, el desafío. Se trata de un movimiento extravertido, muy ligado a lo que solemos llamar autenticidad. La tierra se asocia a la materia y a la capacidad de materializar, a la sensualidad en cuanto a contacto y conexión con lo material a través de los sentidos,
al cuerpo en cuanto a nuestra materialidad prima, a la objetividad como producto de consensos sostenidos en largos tiempos, al tiempo mismo como organizador de etapas cíclicas, a la estructura en cuanto a ley íntima del despliegue. El aire alude a la vincularidad desde el pensamiento, a la capacidad de relacionar, a la lógica racional, la facultad de conceptualizar, de abstraer, de operar, jugar con ideas. Se inscribe aquí también la comunicación, lo lúdico, la percepción en términos de complementariedad, las redes como formas vinculares de participación con alto grado de libertad y potencia creativa. El agua se corresponde con el mundo afectivo, emocional, con la vincularidad desde ese plano, y en tal sentido con la empatía, la comprensión, la sensibilidad para registrar y cuidar lo vulnerable, percibir lo inconsciente, lo doloroso, junto a la capacidad de acompañar, y una sensibilidad profunda para la captación de la unidad subyacente en todo lo existente. Jung reflexiona sobre los elementos en gran parte de su obra, con foco en la alquimia, reflejada en los volúmenes 12, 13 y 14. Una de las imágenes que toma en la consideración de los elementos en la astrología es la siguiente, ¿no? Hay 4 mujeres que tienen unos cántaros acá arriba de la cabeza y unas esferas debajo de ellas, en donde vemos diferentes símbolos, ¿no?, en cada uno de estos objetos que tienen las mujeres. Hay 3 de ellas que tienen las manos puestas así en la cintura, con las palmas para afuera, y hay una que tiene así y un brazo, que sería el izquierdo, extendido, el derecho así. Bien, ¿a qué se refiere con esta figura? Para la ordenación de los opuestos en una cuaternidad, el viridiarium ofrece una interesante ilustración, que encontramos también en la filosofía reformata de Milius. Las diosas representan las 4 ecuaciones anuales del Sol en el zodíaco: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, así como los 4 elementos reunidos alrededor de la mesa redonda. La síntesis tiene lugar mediante el movimiento circular en el tiempo, es decir, el curso del Sol, que conduce a través de las casas del zodíaco. Como he mostrado en la obra citada, la circulatio tiene como meta la producción del hombre primigenio redondo. A diferencia de los elementos más asociables al mundo concreto, las modalidades aluden a un nivel más dinámico. En la filosofía hindú hay una correspondencia en los términos rajas, tamas y sattva, que son gunas, como modalidades o cualidades básicas de la energía. Los términos astrológicos correspondientes a las gunas son cardinal, rajas, fijo, tamas, y mutable, sattva. Cardinal refiere a la cualidad de inicio. Se produce un cambio de estado de la energía, un giro dinámico. Manifiesta iniciativa y dirección. Fija alude al momento o etapa en que una energía adquirió un punto máximo de acumulación, partiendo del inicio previo, y se asocia a concentración y profundidad. Mutable, aquí la energía pasando la etapa anterior, presenta cualidades óptimas para la adaptabilidad en términos de oscilación o síntesis, asimilación, cambio. Entonces, en astrología, el 4, representante de lo estable, lo elemental, lo completo, se expresa mediante su relación con el 3, representante de lo dinámico y de la vincularidad. Es la base de la alquimia dentro de este lenguaje simbólico. Vamos a dejar aquí y en la próxima vamos a hablar de los signos